Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 5, ¿Cómo fue la conquista de la tierra prometida? Subtítulo, Una operación relámpago. Según la Biblia, después de salir de Egipto los israelitas llegaron al país de Canaán, conocido como la tierra prometida. Al encontrarla ocupada por los cananeos, decidieron tomarla militarmente. El relato de esa conquista, Josué 1 al 12, constituye una de las narraciones épicas de la Biblia donde se dan cita el heroísmo, la astucia y la venganza. Allí se encuentran algunos de los episodios bíblicos más famosos, como el de los espías salvados por una prostituta, Josué 2, la milagrosa caída de los muros de Jericó, Josué 6, o la detención del sol en el cielo, Josué 10. La conquista está descrita como una especie de guerra relámpago en la que las 12 tribus de Israel, conducidas por el general Josué, se apoderan de la ciudad de Jericó, capturan la fortaleza de Ai y luego emprenden 3 campañas militares, al centro, Josué 7 al 9, al sur, Josué 10, y al norte del territorio, Josué 11. Al final, la población local queda eliminada y los israelitas se apoderan de la región. Los historiadores suelen ubicar estos hechos hacia el año 1220 a.C. Subtítulo, Conquista militar. Durante siglos los lectores de la Biblia tomaron tales episodios como históricos. Pero con el tiempo comenzaron a surgir algunas dudas, cómo pudo un grupo de desarrapados, que marchaba con mujeres, niños y ancianos, y que venía de deambular por el desierto, enfrentarse a los poderosos reyes cananeos. ¿Cómo pudo esta masa desordenada y sin formación bélica conquistar las grandes fortalezas defendidas con ejércitos profesionales y carros de guerra entrenados? ¿Por qué no intervino Egipto, siendo que en ese entonces Canaán era una provincia controlada por el país del Nilo? Además, se empezó a comparar el libro de Josué, donde está el relato de la conquista, con el de los jueces, y se vio que éste traía una versión muy distinta de la ocupación. Mientras el libro de Josué afirma que esta fue una rápida campaña militar protagonizada por las 12 tribus, dirigida por Josué, y que terminó con la posesión de todo el país. El libro de los jueces afirma que, a. La conquista fue un proceso largo y penoso, b. Realizado de forma individual por las tribus, c. Sin la intervención de Josué, d. Solo parcialmente lograda. ¿Cuál de los dos libros contenía la verdad histórica? Para empeorar la situación, a mediados del siglo XIX se produjo un hecho que terminó desacreditando del todo la teoría de la conquista militar, la llegada de la arqueología. Subtítulo, Infiltración pacífica. En efecto, cuando los arqueólogos excavaron en Palestina descubrieron que las cosas no habían sido como las contaba la Biblia. Vieron que las murallas de Jericó se habían derrumbado 300 años antes de la presunta llegada de los israelitas. Que la ciudad de Ai había desaparecido 1000 años antes del supuesto arribo de Josué. Y que muchas localidades mencionadas en la conquista, como Gabaón, Hebrón, Arad, Jormá, no existían en aquella época, o eran poblados sin ninguna importancia. Todo esto llevó a muchos estudiosos a abandonar la hipótesis de la conquista militar, y a inclinarse por otra nueva, sugerida hacía tiempo por los biblistas alemanes, la de la infiltración pacífica. Según esta teoría, formulada por primera vez en 1925 por Albrecht Alt, los israelitas no entraron a Canaán militarmente, sino pacíficamente. Y no lo hicieron todas las tribus juntas, guiadas por un general hebreo, sino gradualmente, en un largo proceso de infiltración. Los primeros israelitas habrían sido pastores de cabras y ovejas, procedentes del desierto, que alrededor del 1200 a.C. empezaron a cruzar la frontera y a asentarse progresivamente en las zonas menos pobladas de Canaán. Con el tiempo los pastores se hicieron agricultores y se sedentarizaron. Pero al crecer los inmigrantes en número y aumentar sus necesidades de tierra y agua, entraron en conflicto con los cananeos locales. Entonces hubo luchas violentas entre ambos grupos, que terminaron con el triunfo de los nuevos residentes. O sea que los enfrentamientos bélicos contados en el libro de Josué serían el recuerdo de esta disputa armada entre los pastores extranjeros y los cananeos locales. Nunca existió, pues, una invasión unitaria de las tribus israelitas. Estas ocuparon la tierra de Canaán mediante un largo y gradual proceso de infiltración pacífica. De ahí el nombre de esta teoría. Subtítulo, ¿Revolución campesina? Aunque las teorías de la conquista militar y de la infiltración pacífica eran muy diferentes, tenían algo en común.
Las dos suponían que los israelitas eran inmigrantes que habían llegado al país alrededor del 1200 a.C., y que en cierto momento entraron en conflicto con los agricultores locales. Pero con el paso del tiempo la visión de Al también comenzó a ponerse en duda. La misma arqueología demostró que no hay señales culturales de un grupo étnico diferente que hubiera llegado de afuera. Además, es improbable que un grupo de nómadas hubiera llegado del desierto hacia el 1200 a.C., porque el camello solo fue domesticado hacia el 1000 a.C. y no se usó como animal de carga hasta el 900 a.C. Esto llevó al biblista norteamericano George Mendenhall a proponer en 1962 una nueva y osada teoría. Según él, los israelitas no vinieron de afuera del país, sino que eran los mismos cananeos campesinos que en determinado momento se rebelaron contra los habitantes de las ciudades. Concretamente, Mendenhall afirmaba que alrededor del año 1200 a.C., las clases altas de los cananeos, que vivían en las ciudades, gobernantes, cortesanos, sabios, sacerdotes, oprimían y explotaban a la población campesina que trabajaba la tierra. Poco a poco los campesinos cananeos fueron tomando conciencia de su situación y uniéndose, hasta que en cierto momento estalló el conflicto. Los campesinos se sublevaron contra la gente de las ciudades, las destruyeron, y fundaron un nuevo orden social y un nuevo pueblo. A ello contribuyó un pequeño grupo llegado de Egipto, unido por la fe en un nuevo Dios, llamado Yahvé, que los había liberado del faraón, y con el que habían hecho una alianza. Los relatos de la conquista del libro de Josué serían, pues, el recuerdo de esta revuelta campesina contra las ciudades explotadoras. Subtítulo: La evolución progresiva. La nueva y original hipótesis de Mendenhall tuvo una amplia acogida entre los estudiosos de la década del 70 y 80, y llegó a convertirse en la preferida de numerosos biblistas. Su gran difusor fue el historiador y sociólogo bíblico Norman Gatwell, quien en 1979 publicó una obra monumental de casi 1000 páginas, para tratar de demostrarla. Pero con la misma rapidez con la que se propagó, la teoría también comenzó a perder crédito. Porque los arqueólogos comprobaron que las colinas centrales de Palestina, donde habitaban los campesinos cananeos, tenían sitio de sobra para mantener a la población nómada. En cambio, Mendenhall decía que no había lugar para el pastoreo y por eso se sublevaron. Ante esta nueva frustración, la historia de la conquista entró en un callejón sin salida. Y durante muchos años, los historiadores no tuvieron más remedio que elegir, con más o menos ajustes, alguna de estas tres propuestas. Pero en el año 2001, el panorama cambió con la aparición de un impactante libro, titulado La Biblia desenterrada, escrito por el historiador y arqueólogo hebreo Israel Finkelstein. Este autor, que además de biblista es arqueólogo, lo cual le permitió excavar personalmente en Palestina, sostenía que los israelitas no llegaron de afuera, sino que eran los mismos cananeos, que en un principio vivían como pastores nómadas en los campos de Canaán, manteniendo buenas relaciones comerciales con los habitantes de la ciudad. Pero en cierto momento, hacia el año 1200 a.C., debido a factores políticos externos, las ciudades keneníes se derrumbaron y la cultura cananea colapsó. Entonces los pastores se vieron en problemas, pues del comercio con las ciudades ellos obtenían cereales, aceite y otros productos agrícolas. No tuvieron más remedio que sedentarizarse y practicar ellos mismos la agricultura. Se instalaron en las regiones altas y despobladas del este de Palestina. Al comienzo surgieron unas 250 comunidades en las cumbres de las colinas centrales del país. Poco a poco fueron creciendo, hasta convertirse en pueblos y ciudades grandes. Y así fue como nació el pueblo de Israel. Por lo tanto, concluye Finkelstein, la aparición de los primeros israelitas no fue lo que provocó el derrumbe de la civilización cananea, sino al revés. El derrumbe de la civilización cananea fue lo que permitió el surgimiento del primitivo Israel. Subtítulo: Antepasados vergonzosos. Podemos imaginar el escándalo que produjo esta teoría, especialmente entre los judíos, quienes de pronto se enteraron de que los tan odiados cananeos, sus ancestrales enemigos, a quienes por siglos consideraron una raza maldita a la que hubo que exterminar, no eran sino sus propios antepasados. La hipótesis de Finkelstein también causó gran conmoción en el ámbito académico y fue objeto de numerosos debates en universidades y congresos. Y aunque sus puntos de vista siguen siendo controvertidos, cada vez son más los historiadores y biblistas que los van aceptando. Sea cual fuere el verdadero origen de Israel, una cosa es clara: los relatos de la conquista militar, como están narrados en el libro de Josué, no reflejan auténticos hechos históricos. No existió una invasión unitaria de las 12 tribus de Israel,
al mando de un único general, que mediante 3 campañas relámpago las condujo a la rápida posesión de la tierra prometida. Entonces, ¿cuándo y por qué se escribió el libro de Josué? Subtítulo, una geografía que atrasa. Hoy, muchos biblistas sostienen que, tal como está en la Biblia, el libro de Josué no se escribió en el siglo XIII a.C., sino mucho después, en el VII a.C., cuando gobernaba en Jerusalén el famoso rey Josías. Esto puede deducirse del hecho de que la lista de ciudades que aparecen descritas en Josué 15:21 al 62 se corresponde exactamente con las fronteras que el reino de Judá tenía en el siglo VII a.C. Durante el reinado de Josías, incluso los nombres de esas ciudades coinciden con las denominaciones que tenían en el siglo VII a.C. y no en el siglo XIII a.C. Pero, ¿por qué el rey Josías quiso contar en un libro que la tierra prometida había sido conquistada militarmente por Josué? La respuesta es la siguiente. Cuando subió al trono en el 640 a.C., este rey gobernaba una minúscula porción del país, en el centro de Palestina. La inmensa mayoría del territorio se había perdido un siglo atrás en manos de los asirios. Y según los israelitas, eso se debía a sus pecados e infidelidades a las leyes divinas. Por eso Dios los había castigado quitándoles gran parte de la tierra. Pero hacia el año 620 a.C., el reino de Asiria empezó a debilitarse y disminuyó su control sobre el país. Entonces se despertó en el rey Josías el sueño de recuperar los territorios perdidos. Para animar al pueblo a esta empresa hizo componer el libro de Josué, narrando cómo una vez la tierra ya había sido conquistada por Josué, de una manera rápida y fácil. Y no porque los israelitas fueran militarmente idóneos, sino porque esa era la voluntad de Dios, que el país perteneciera a Israel. Por lo tanto, el libro de Josué, más que una crónica histórica, es la expresión de los anhelos y aspiraciones políticas de este monarca. Subtítulo, para retratar al rey. En efecto, el primer objetivo expansionista de Josías era conquistar la zona central, con Jericó y sus alrededores. Por eso el libro de Josué cuenta que la primera batalla de los israelitas fue la conquista de Jericó y sus alrededores. El segundo proyecto del rey era ocupar el valle de la costa, llamado la Cefela, una región importante y fértil, considerada el granero de Judá. Por eso el libro de Josué dice que la segunda campaña de los israelitas fue la conquista del camino de la costa. Finalmente, el gran sueño militar de Josías era recuperar los territorios perdidos del norte. Por eso el libro de Josué describe en su última etapa la recuperación de la región del norte. O sea que las campañas de Josué, aunque están contadas como si hubieran sucedido en el siglo XIII a.C., en realidad eran el programa de las futuras conquistas que Josías tenía en mente en el siglo VII a.C. Más aún, la misma figura de Josué está retratada con los rasgos del rey Josías. En efecto, cuando asume como jefe del pueblo, Josué 1:1 al 9, Josué es descrito como se describía la asunción de un rey. B. Cuando recibe el juramento de lealtad del pueblo, Josué 1:16 al 19, se lo presenta como un rey que recibe el juramento de su gente. C. Cuando preside la ceremonia de renovación de la alianza, Josué 8:30 al 35, Josué realiza una función que era exclusiva del rey. D. Cuando Dios le ordena meditar día y noche el libro de la ley divina, Josué 1:8 y 9, le está ordenando algo que era característico del rey Josías, Segunda de Reyes 23 y 25. O sea que Josué es, en realidad, el vivo retrato del rey Josías, un símbolo de este monarca, de quien se esperaba que volviera a repetir aquellas hazañas legendarias del caudillo militar hebreo. Subtítulo, el libro de propaganda. Los combates de los israelitas no son una total creación literaria. Contienen lejanos recuerdos de algunos enfrentamientos bélicos ocurridos alguna vez, pero están articulados en una trama artificial e idealizada, como propaganda política en favor de las aspiraciones del monarca. De este modo el libro, inspirado por Dios, dejaba una lección muy clara a los lectores: Israel pudo una vez conquistar la Tierra Santa, de manera rápida y fácil, porque en el plan de Dios estaba que todas esas tierras pertenecieran a los hebreos. Pero siglos más tarde, por la infidelidad de los israelitas, las tierras se perdieron en manos de los asirios. Ahora, la tierra está lista para ser nuevamente conquistada para Israel, si el pueblo judío está dispuesto a convertirse, a cambiar de vida, rechazar la idolatría y mantenerse puro. Si bien Josías nunca pudo concretar su ambicioso plan de reconquistar la Tierra Santa, porque murió poco después sorpresivamente,
La fuerza y el vigor de su proyecto perduraron durante siglos, y fue como un faro de luz que alentó las esperanzas de generaciones de israelitas, en la convicción de que Dios seguía estando de su lado, dándoles el poder de enfrentar cualquier enemigo y salir victoriosos, siempre y cuando ellos fueran fieles a Dios. Subtítulo: La conquista que esperamos. Según la Biblia, el general Josué conquistó la Tierra Santa mediante la fuerza militar, la única que se conocía en su momento. Así logró expulsar a los paganos y crear una nación nueva, capaz de vivir la palabra de Dios y cumplir su voluntad. Pero los israelitas, con el tiempo, olvidaron la estrategia de Josué, la fuerza militar, y recurrieron a otras tácticas no recomendadas, las alianzas políticas con los paganos, las uniones idolátricos, el sincretismo religioso, y así terminaron perdiendo la tierra para siempre. Curiosamente, el nombre hebreo Josué, en griego se dice Jesús. O sea, es como si en la Biblia, Josué fuera un símbolo de Jesús. Y sin duda se trata de un símbolo muy apropiado. Porque también Jesús nos invita hoy a conquistar la moderna Tierra Santa, que es el mundo entero. Pero esta vez no con la fuerza militar, sino mediante una nueva estrategia, la fuerza del amor. Él pudo lograrlo en su época. Con su amor consiguió llegar hasta el último excluido y cautivar los corazones de la gente de su tiempo. Hoy los cristianos estamos perdiendo la Tierra Santa, porque hemos olvidado la estrategia de Jesús, y hemos preferido echar mano a otras prácticas no recomendadas, el autoritarismo, el maltrato a los que piensan distinto, el creernos dueños de la verdad, la soberbia. Basta mirar nuestras maneras diarias de relacionarnos con los demás, para comprender por qué el cristianismo no conquista aún la tierra. Hay que salir a luchar, a combatir, pero con las armas que nos dejó Jesús. Con ellas tenemos que lanzarnos a recuperar nuestras relaciones, los amigos, la gente que nos rodea, la sociedad, el país, y con la ayuda de Dios la tierra entera. Solo así ella podrá transformarse finalmente en la tierra prometida.